Buenas tardes, son las 5:01 del 1 de octubre del 2020. Soy el pastor Miguel Bardales y esto es La Biblia Responde. Hoy, en nuestro cuarto programa y en el día 200 de la emergencia nacional. ¡Qué increíble! Cuando todo esto comenzó, pensamos que iba a ser una pesadilla de 1 a 2 semanas y hoy cumplimos 200 días. A mal tiempo, buena cara. A aprovechar las circunstancias. Y por eso estamos esta tarde aquí, para escuchar las preguntas, las inquietudes y para buscar las respuestas en las Sagradas Escrituras. Este es un programa en el que todos pueden participar. Solo tienes que enviarnos tu pregunta de la manera más práctica, por WhatsApp. Un pequeño video: hola, Pastor Miguel, quiero hacerle tal pregunta, gracias. Si quieres, si no, no. Y nosotros vamos a recibir la pregunta y de acuerdo al orden de llegada las vamos a absolver una por una en la medida de nuestras posibilidades. Si la pregunta es muy difícil, pues estudiamos, buscamos, traemos especialistas, pero de alguna manera tenemos que absolver tus inquietudes. El programa de hoy tendrá una combinación de preguntas y también de remembranzas, de cosas del ayer que hoy quiero compartir con ustedes para contarles un poco cómo fueron los inicios de la obra evangélica en el Perú. Dicho esto, bienvenidos a La Biblia Responde. Espero que las inquietudes se satisfagan y vamos a escuchar la primera pregunta de la tarde. Pastor Miguel, ¿cómo está? Buenos días. Le saluda Miguel Martínez. Yo recién estoy congregando en su iglesia de forma virtual. Gracias a ello he tenido un mayor acercamiento a Dios. Yo vengo de una iglesia católica y en mi iglesia católica me enseñaron que existía el purgatorio. Quería saber qué opinión tiene al respecto y puede ayudarme con mi duda. Gracias, que tenga un buen día. Bendiciones. Gracias por la pregunta, Miguel. Tu pregunta, tu inquietud es natural. El tema del purgatorio establece una diferencia entre la posición de la Iglesia Católica y la posición de la Iglesia Evangélica. Tanto ellos como nosotros decimos que las posiciones son bíblicas. Hay que averiguar si eso es verdad o no. Así que permíteme darte algunos datos. El primero, no hay en toda la Escritura ningún registro de la palabra purgatorio o de un espacio o de un estado intermedio entre el cielo y la tierra. Porque la idea del purgatorio, según se define, es la de un estado intermedio donde las almas llegan para ser purificadas. Como que lo que hicieron aquí no fue tan bueno, no fue tan malo, y entonces les hace falta pasar por una purificación y tienen que tener un tiempo en el purgatorio. La idea del purgatorio da pie, por supuesto, a la oración por los muertos y a la práctica de las indulgencias, que en la época de Martín Lutero generó tanto escándalo en uno y en otro lado. ¿De dónde sale esta idea? Pues es una idea bastante lógica. Si yo conocía a una persona que era ni muy buena ni muy mala, y si de pronto parte, ¿qué certeza puedo tener de que sea aceptado por el Señor? Entonces, para asegurarme, de pronto mis oraciones, mis indulgencias pueden ayudar en algo. Tal vez porque es una idea lógica, pero no bíblica. El obispo de Roma, Gregorio Magno, en el siglo IV, habló del purgatorio y dijo que era una doctrina, escúchenme por favor, una doctrina muy discutible. Siglo IV. Recién en el siglo XIII, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica cerró filas y declaró la existencia del purgatorio. En honor a la verdad, no solo la Iglesia Católica, también la Iglesia Copta egipcia. ¿Qué tengo que decir a esa posición? Pues lo primero que tengo que decir es que detrás de la idea del purgatorio existe la idea
de que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para limpiar todos los pecados. Y la Biblia dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el sacrificio de Jesús, su sangre derramada en la cruz, tiene la virtud de limpiar todo tipo de pecado. Es decir, no es que hace una limpieza y luego hay que ir a hacer una purificación porque no alcanzó. No es así. La Biblia dice que Dios nos muestra su amor en que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Y desde los inicios de la Iglesia, el mensaje cristiano siempre ha sido que el sacrificio de Jesús es suficiente. Sin embargo, en 1 Corintios, capítulo 3, se habla de que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, nuestras obras serán puestas a prueba, en balanza a prueba, y que algunas serán calificadas como oro, plata y piedras preciosas, y otras alcanzarán la categoría de madera, de heno, de hojarasca. Y entonces, en ese capítulo dice que algunos serán salvos como por fuego, serán salvos con las justas. A partir de ese pasaje, algunos teólogos católicos sostienen que esa es la base bíblica del purgatorio. Sin embargo, yo tengo que decir que ese capítulo se refiere al calificativo que cada creyente recibirá cuando se presente ante Jesucristo. Los creyentes no seremos juzgados para ir o no ir al cielo, porque nuestra entrada es gratuita, porque como dice Pablo, hemos sido salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero estando nuestra entrada asegurada, sin embargo, la manera como vivimos, la manera como asumimos nuestra fe, tendrá que ser evaluada. Y a esa evaluación en el Nuevo Testamento se la conoce como el tribunal de Cristo. No está en juego tu salvación, está en juego tu calificativo como cristiano. Así que debo de decir que ese capítulo no está conectado con una especie de penitencia ulterior en la que mis pecados se purifican para poder ser aceptado en el cielo. Si leo la Biblia, yo diré, yo soy aceptado en el cielo no por mis obras, no por mis méritos, sino por la gracia suficiente de Cristo. Y por eso el purgatorio no existe. Existe cielo, existe infierno. Vas al cielo porque recibes a Cristo. Vas al infierno porque no quisiste creer en Él. ¿Ok? Muy bien. Hecha la primera respuesta, vamos ahora a la pregunta número 2 de la tarde. Buenas tardes, Pastor Miguel. Mi pregunta es, ¿los cristianos podemos donar nuestros órganos? Muchas gracias. Saludo desde Santiago de Chile. Hola, Felipe. Tu pregunta es interesante. ¿Podemos donar nuestros órganos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, en principio, yo creo que sí. Yo creo que no solo debe ser una opción, sino que debería de ser una obligación para los cristianos. Y te voy a dar 3 razones. La primera, el gran mandamiento dice que debemos de amar a Dios y debemos de amar a nuestro prójimo. Pero ¿cómo se expresa el amor al prójimo? Entonces, Primera de Juan dice que tenemos que amar con el amor de Jesucristo. ¿Y en qué consistió el amor de Jesucristo? En que dio su vida por nosotros. Por eso, en los evangelios, Jesucristo dice que cuando nosotros hacemos algo por una persona en necesidad, un vaso de agua, una ropa, protección, un órgano en donación, no se lo hacemos a esa persona. Jesucristo dice, es como si me lo estuvieran haciendo a mí. Entonces,
Por esas tres razones, donar nuestros órganos tendría que ser nuestra responsabilidad. Sin embargo, tengo que admitir que algunos cristianos sienten temor de hacerlo porque piensan que cuando llegue la resurrección no estarán completos. Y porque en alguna parte de la Biblia leyeron de que no debemos mutilar el cuerpo. Yo tengo que decir que es verdad, que todos los cristianos vamos a resucitar, pero Pablo dice que no vamos a resucitar con estos cuerpos, sino que vamos a resucitar con cuerpos transformados. Y tenemos que pensar de una forma lógica. A lo largo de la historia, miles de cristianos han muerto víctimas de la persecución o del asedio. Algunos en el foso de los leones, desmembrados, otros en teas ardientes que iluminaron las calles de Roma, y algunos en persecuciones donde fueron quemados y enterrados en fosas comunes. Cuando resuciten, ¿acaso el Señor estará recolectando los órganos para volver a armarlos? No, el poder de Dios es muchísimo más grande. Por eso, repito, los cristianos deberíamos donar nuestros órganos y deberíamos de hacerlo porque está en el Espíritu de Cristo. Me llama la atención en la pequeña carta a los Gálatas, en el capítulo 4, Pablo habla del amor que los Gálatas tenían por él, ¿no? La iglesia amaba al apóstol Pablo. Y él tiene una frase en el versículo 15. Pablo dice, tanto era el amor que me tenían que hubiesen dado sus ojos para mí. Como ustedes saben, Pablo tuvo un problema físico, una enfermedad en la vista. No veía bien, por eso en alguna otra parte dice, miren con cuán grandes letras escribo, porque no podía ver bien. Y entonces es fácil imaginar que en Galacia los creyentes, al ver el sufrimiento y el esfuerzo del apóstol, llegaron a sentir deseos de darle sus ojos para que él estuviera bien, de, si estuviéramos en el siglo XXI, hacer un trasplante de córnea. Miren, en la época en que fue escrita la Biblia, toda esta tecnología no existía, pero existía el amor, y el amor los inspiraba a desear el bien del prójimo. ¿Y qué cosa es donar los órganos sino desear y hacer el bien del prójimo? Claro, en el marco de la solidaridad, porque una cosa muy diferente es la venta de órganos, que es criticable porque no se puede reducir a una transacción económica el compartir la vida. En el acto de la donación participan el donante que está dando el órgano, sea porque quiere dar uno de sus riñones, algo de la médula, o porque murió y entonces deja prueba de que quiere compartir sus órganos. El receptor, que tiene la necesidad de ese órgano para empezar una nueva etapa en la vida. Y la familia, tanto del uno o del otro, que tiene una mezcla de emociones al pensar que una parte de su ser querido continuará viviendo, al pensar que su ser amado tendrá una nueva oportunidad de vida. En el acto de la donación estamos compartiendo vida y ese es el don más grande que se puede dar. En el Antiguo Testamento tenemos la historia del rey Ezequías, de cómo el profeta va y le dice, alista tus cosas porque te toca partir. Y la Biblia dice que el rey volteó su rostro hacia la pared, lloró profundamente y le pidió a Dios más años de vida. Unos días después,
el profeta regresó y le dijo: Dios ha escuchado tu oración y te concede 15 años más de vida. El rey levantó las manos y glorificó a Dios. Cada persona que recibe un trasplante recibe una nueva porción de vida. ¿Puede haber algo más maravilloso que eso? Así que dejemos los prejuicios a un lado, dejemos los temores a un lado, entendamos de que nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado la responsabilidad de administrar nuestros cuerpos. Y en esa línea tengamos la generosidad, en la medida de lo posible, de compartir un poquito de nuestra vida con aquellos que lo necesitan. Hecha la respuesta, vamos a control, a escuchar unos mensajes y luego regresamos a La Biblia Responde. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. UCI, un canal inteligente. Ahí va. Hashtag tendencias, virales y tus influencers favoritos y favoritas en un solo lugar. En UCI, un canal inteligente. Hola, estamos de regreso en La Biblia Responde y en esta sección quiero contarte un poquito de mi historia. Mi padre, cuando yo era pequeñito, era policía y recuerdo casi como una pesadilla que de cuando en cuando peleaba con mi mamá. De pronto, un domingo en la mañana desapareció y regresó con un rostro diferente. Le preguntaron a dónde había ido y él dijo que a la iglesia y que había recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Mi mamá me dio un encargo. El siguiente domingo lo acompañas. No vaya a ser que tu papá encontró alguna chica guapa allá y está yendo por eso. Así que yo fui. Y el 27 de mayo de 1971 recibí a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Tengo que decirte que Dios cambió nuestro presente y nuestro futuro. Un tiempo después,
Mi papá dejó la policía, ingresó al seminario y se hizo pastor. En esos años tan hermosos, la iglesia evangélica se caracterizaba porque cada iglesia tenía un coro espectacular que interpretaba himnos a 4 voces. Los cristianos modernos, las personas del siglo XXI, no tienen idea de cómo era eso. Así que he buscado en el baúl de los recuerdos un video lejano de cómo eran esos coros y quiero compartir con ustedes lo que para nosotros era la vivencia de cada domingo. Todos los domingos a las 10 de la mañana, después de cantar un buen rato, la congregación se sentaba, el coro se ponía de pie y cantaba algo como Láncelo Control, vamos al baúl de los recuerdos. ¿Qué les pareció? ¿Me encontraron allí? No, yo no estaba ahí. Ese es un coro de otra iglesia. Pero miren, cómo las iglesias no solo predicaban la Biblia, no solo enseñaban los fundamentos de la fe, también promovían el arte. Porque esos coros, compuestos por personas comunes, eran coros a 4 voces. Cada línea es una voz, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta voz, y cuando los servicios terminaban, los coros se quedaban para ensayos de 2 horas, hasta que todo pudiera encajar una voz con otra voz y producir la armonía tan hermosa que hemos escuchado. Así que esa es la primera reflexión que hago. Las iglesias no solo son espacios para hablar de Dios, son espacios para fomentar la cultura, las buenas costumbres. Y desde esa perspectiva es realmente triste que se abran todo tipo de negocios, pero que los templos permanezcan cerrados. Y me permito, desde este humilde espacio, recordarle a las autoridades que el pueblo cristiano tiene templos donde necesita congregarse y que mientras más pronto se abran esas puertas, más paz y más sosiego encontraremos. Pero, en segundo lugar, quiero hablarte de la canción que estábamos escuchando, porque es un himno súper conocido. Firmes y adelante, huestes de la fe. Si eres un cristiano antiguo, si como es mi caso tus padres fueron cristianos, entonces con toda seguridad, cuando has escuchado esos acordes, la melodía ha saltado en tu memoria. En el siglo XIX, en Inglaterra, después del domingo de Pentecostés, venía el White Monday, que era el lunes donde los niños salían a hacer desfiles. Un profesor de colegio, deseando que sus alumnos tuvieran la marcha más espectacular, en el año 1864 escribió la letra de la canción Firmes y Adelante. Y fue algo tan impactante que ese himno, que originalmente fue para los niños de las iglesias, originalmente estaba dirigido para ellos, sin embargo se convirtió en una melodía popular, tanto para grandes como para pequeños. Tanto que 7 años después, en
1871, un músico en Londres le puso la melodía que ha perdurado hasta hoy. Firmes y adelante, huestes de la fe. Está basado en Efesios 4:15, donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Habla de una iglesia militante, no de una iglesia centrada en sí misma, sino de una iglesia que marcha sobre territorio enemigo, no para conquistar con la fuerza de las almas, sino con el poder del testimonio y con el poder del Señor Jesucristo. Algo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Porque la razón de ser de la iglesia no son los programas o las actividades internas que desarrollemos, sino el ser luz, el ser sal dentro de la comunidad donde Dios nos ha establecido. Nuestra razón de ser es bendecir a nuestra comunidad. La iglesia en el Perú está puesta para bendecir al Perú. La iglesia en Lima está establecida para bendecir la ciudad de Lima. Y la iglesia local, en el barrio donde se encuentra, está allí para ser un foco de bendición. Esa vocación de servicio, que no se hace por interés personal, sino inspirados por el amor de Jesucristo, debe mantenerse y debe mostrarse en estos tiempos críticos. Si los templos están cerrados, la iglesia no está encerrada, porque hay que hacer la diferencia entre el edificio y la congregación. Firmes y adelante, huestes de la fe. No, eso no está circunscrito a un auditorio de 4 paredes. La iglesia es esa cadena de relaciones que los hermanos construyen entre sí y con la sociedad. Y esa iglesia no está prisionera, no está atada, no está encerrada. Esa iglesia está palpitando dentro de la sociedad. Y allí, en medio de la sociedad, tenemos que servir, tenemos que dar testimonio, tenemos que ser fieles al carácter de Jesucristo. Mientras recuerdan estas imágenes y algunos de los antiguos empiezan a traer a la memoria otros signos, piensa, tenemos una responsabilidad con los que nos rodean, ser luz y ser sal para ellos. ¿Ok? Muy bien, vamos a la tercera pregunta de la tarde. Pastor Miguel, ¿usted me podría decir cómo animar a una persona que está convencida de que su destino es el infierno? Muchísimas gracias. Bendiciones. Chao. Esta es una pregunta especial. ¿Qué se le puede decir a una persona que está convencida de que su destino es el infierno? Terrible convicción. Imagino que si alguien tiene esa certeza, pues imagino que no le importará nada de lo que le toque hacer aquí, que dejará que sus apetitos y sus pasiones lo dominen y arrebatado optará por cualquier camino porque se sabe condenado al infierno. Pero, ¿es eso correcto? ¿Se puede hablar de que alguien en su sano juicio se convence de que su destino es el infierno? En primer lugar, quiero referirme a ese sitio que en la Biblia se conoce como infierno. En realidad tiene varios nombres. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se le conoce como Genema, que era un valle cercano a Jerusalén que muchos siglos antes había sido dedicado al sacrificio de niños
no por los judíos, sino por dioses paganos, y que en la época de Jesús se había convertido en el basurero de la ciudad. Era pues un sitio horrible. Y entonces, metafóricamente, al lugar de condenación se le dice Genema, el basurero, o también se le llama el abismo, o el lago de fuego que arde eternamente. En principio, ese lugar fue creado para el diablo y sus ángeles, y serán lanzados allí al término de la historia, cuando nuevamente se abre el capítulo de la eternidad. Sin embargo, en la época de Jesucristo, el propio Señor habla de que aquellos que no crean en Él, por esa incredulidad, serán condenados y recibirán el castigo eterno. Una enseñanza que se replica al final de la Biblia, cuando en Apocalipsis capítulo 14 se habla de ese lugar de tormento a donde serán lanzados el diablo, la bestia, los ángeles caídos y también todos los que se rebelaron contra Dios. El infierno ha servido de inspiración, por ejemplo, a Dante Alighieri para la Divina Comedia, y quien describe de la forma más clara posible los tormentos de ese lugar. Pero el tormento del infierno no debe ser entendido como fuego o como dolor nada más. El horror del infierno está en la ausencia de Dios. Quiero que te imagines, por favor, un espacio donde el Dios omnipresente decide estar ausente. Esta tierra, algunos dicen, en la tierra está todo, el cielo y el infierno. Pero no, la tierra no es el infierno. Porque aquí en la tierra, claro, hay maldad, pero hay bondad. En el infierno, Dios está ausente. Y la ausencia de Dios y de todo lo que Él es, significa que es el lugar más horroroso que alguien pueda imaginar. Así que nadie en su sano juicio puede desear ir allá, porque no hay gozo, no hay paz, no hay disfrute, solo hay vergüenza, dolor y lamento. Es un lugar tan horrible que en Ezequiel capítulo 33, Dios dice: yo no quiero la condenación del impío. No, Dios no quiere enviar a nadie allí. Y en segunda de Pedro, el apóstol dice: Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Si alguien, como en la pregunta, piensa que merece el infierno, yo tengo que decirte que Dios quiere darte el cielo. Si tú por las cosas terribles que has hecho dices: no, yo merezco ir al infierno, yo tengo que repetirte: lo mereces, pero Dios quiere regalarte el cielo, porque te ama y porque quiere tu bien. Y porque quiere tu bien, aunque tú debes de ser condenado, envió a Jesucristo, quien en la cruz ocupó tu lugar y mi lugar. No murió allí por las puras, murió por mí, murió por ti. Y de esa manera, cuando recibo el sacrificio que Jesús hizo por mí, creo en su muerte y en su resurrección, y con mis labios y con mi corazón creo que resucitó y que es mi Señor, dice la Biblia, que si tú crees y confiesas, entonces Dios toma un tintero,
abre el libro de la vida y escribe tu nombre, de manera que tu destino ya no es el infierno, sino el cielo. No. Si alguien tiene semejante pensamiento, bórralo. Tu destino es el cielo, si recibes a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Muy bien, vamos ahora a recibir unos mensajes y luego venimos para las siguientes preguntas. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Buenos días, Pastor Miguel. Mi pregunta es, ¿cómo honro a Dios y a mis padres? ¿Y cómo le agrado a Dios el que yo cuide a mi padre en estas épocas de pandemia? Muchas gracias, Pastor Miguel. Espero su respuesta. Qué pregunta tan bonita. Ella nos pregunta cómo puede honrar a su padre en estos tiempos de pandemia. Vienen varias ideas para responder. La primera, la responsabilidad de honrar a nuestros padres forma parte de los 10 mandamientos. O sea, cuando Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, allí en las tablas estaban escritos los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. Y el mandamiento de honrar a los padres ocupa el 5º lugar, o sea, a la mitad, ¿no? Entonces es muy importante hacerlo. Siglos después, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo va a decir que los hijos tienen que honrar a sus padres y obedecerlos en todo, mientras que los padres deben criarlos en amonestación y temor del Señor sin exasperarlos, describiendo cómo deben de ser las relaciones dentro del hogar. Pero, ¿qué significa honrar? Bueno, he dicho que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y entonces hay una palabra especial, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, honrar es la palabra kabab y significa darle peso. Lo contrario sería ignorarlo, tomarlo como vano. Honrar a los padres, entonces, es darle peso a las cosas que te dicen. Y en el Nuevo Testamento, la palabra que ha sido traducida como honrar es timao, que significa apreciar, valorar, darle el justiprecio. Lo que la Biblia está diciendo es que los padres hacen un tremendo sacrificio por sus hijos. Sacrificio material, sacrificio emocional, sacrificio de la vida misma. Y que llegado el momento, de alguna manera, los hijos deben estar listos a retribuir ese sacrificio. No por obligación, sino en respuesta al amor que recibieron. Ahora, eso es lógico, eso no tiene nada de sorprendente. Pero permítanme introducir un detalle.
En la época de Jesús, la responsabilidad de honrar a los padres había sido reducida. Me explico. Un judío tenía que llevar sus ofrendas, pero también tenía que hacerse cargo de sus padres. Entonces el judío, enseñado por los fariseos, traía la ofrenda y decía escorbán. ¿Qué significa eso? Que lo que le iba a dar a mis papás, se lo he dado a Dios. Y entonces a sus padres solo le daban palabras bonitas. Jesús, en Marcos capítulo 7, condena esa actitud. Y les dice, no es correcto que ustedes digan escorbán, porque la honra a los padres tiene que ser de palabra, pero también tiene que ser de acción. Ahora, la pregunta que hemos recibido es de una chica que tiene un corazón lindo. Ella quiere honrar a sus padres, pero a veces los padres no son perfectos. A veces cometen una serie de errores que en vez de generar amor, provocan resentimiento. ¿Y cuántas personas viven en este mundo con una costra dura en el corazón hacia sus padres porque estuvieron ausentes, porque fueron demasiado exigentes, porque los manipularon, en fin? Y entonces, a medida que van creciendo, entienden que la independencia también es aislarse de los padres. Y se alejan, y se alejan, y se alejan. Y si pudieran cambiar de apellido, lo harían. Toma una foto a ese corazón resentido. ¿A quién crees que le hace daño? ¿Al que te ofendió o a ti mismo? Una característica especial del mandamiento de honrar a los padres es que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien sobre la tierra. Así que no importa la calidad de padre o de madre que hayas tenido, tienes que honrarlos. Y yo creo que hay 3 maneras de hacerlo. Primero, interesándote por cómo se sienten. Número 2, haciéndolos partícipe de tu vida, de tus logros y también de tus cargas. Y número 3, orando y bendiciéndolos. Y si estas 3 tareas se te ven como tareas gigantescas, quizá haya una previa, perdonando y reconciliándote con ellos. Déjame decirte que si tú no te reconcilias con tus padres, tu corazón se va a enfermar profundamente. Pero déjame decirte también que si tú logras empatar tu corazón con el corazón de ellos, aunque no hayan sido perfectos, la reconciliación va a traer paz y gozo a tu vida. Así que no te detengas. No dejes que el resentimiento te domine. Quiebra el corazón, reconcíliate, perdona y honra a tus padres. ¿Lo entendiste? Muy bien, vamos a la última pregunta de la tarde. Hola, mi nombre es Raquel Arteaga y mi pregunta es, ¿qué debemos decirle a los cristianos que viendo el dolor de otras personas deciden juzgar sus malas decisiones en vez de mostrarles el amor de Dios? La pregunta de Raquel me lleva a establecer una diferencia entre el oro y el oropel, ¿no? El oro es lo valioso, el oropel es lo que brilla, pero no tiene valor. Una cosa es oro, otra cosa es oropel. En esa misma lógica, una cosa es fe cristiana, otra cosa es religión. En la época de Jesús, los grandes opositores al maestro fueron los fariseos. Déjame mencionarte
5 características de los fariseos. En primer lugar, ellos sentían que tenían una superioridad moral sobre los demás. No miraban a los demás de igual a igual, sino que, como en la historia del fariseo y del publicano, ellos sentían que estaban por encima de los demás, y por eso el fariseo oró: Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. Superioridad moral. En segundo lugar, los fariseos eran profundamente orgullosos, confiaban en sí mismos, confiaban en sus virtudes. La seguridad de su valor no estaba en su relación con Dios, sino en ellos mismos. Es decir, sus logros, las cosas que conseguían, no se las atribuían a la gracia de Dios. No se sentían deudores porque eran orgullosos. En tercer lugar, eran extremadamente detallosos con lo pequeño, con lo puntual. Por eso Jesucristo dice de ellos que colaban el mosquito, que iban hasta lo último para encontrar las fallas. Observaban y señalaban con el dedo acusador: fallaste en esto, en esto, en esto y en esto. Tenían una inclinación a enjuiciar el detalle. En cuarto lugar, estaban ocupados en mostrarse bueno delante de las personas, pero no tenían el mayor interés de que sus pensamientos y su interior fuera íntegro. La integridad era maquillaje, era máscara, y por eso su última característica: los fariseos eran los reyes de la hipocresía. Ahora, si traemos estas 5 características al siglo XXI, ¿dónde están los fariseos del siglo XXI? ¿Quiénes son? Los fariseos del siglo XXI se hacen llamar cristianos, pero dejan mal a Jesucristo porque están orgullosos de su superioridad moral, porque están orgullosos de sí mismos, porque emiten juicios contra los demás, porque solo se preocupan por mostrarse buenos, aunque cuando los tratas te das cuenta de que son hipócritas. Y la pregunta que hemos recibido en esta tarde me obliga a hacer esa distinción entre el fariseísmo del siglo XXI y el cristianismo auténtico. Porque el cristianismo auténtico, en el primer siglo, como en el siglo actual, tiene que ser consecuencia de imitar a Jesucristo. Y si pensamos en Jesús, Él era el que caminaba con gentiles y con publicanos. Jesucristo era el que enseñó a caminar la segunda milla. Jesucristo es el que vino para traerle las buenas nuevas a los más necesitados. Id y haced saber a Juan el Bautista que he venido para traerle libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etcétera, etcétera, y predicar el año agradable del Señor. Un cristianismo que juzga no es cristianismo. Un cristianismo que se siente superior a los demás no es cristianismo. Un cristianismo que pone énfasis en la regla no es cristianismo. El cristianismo es imitación a Jesucristo. O vivimos como Él o no somos cristianos. Y por eso a los cristianos se les conoce como discípulos, que traducido al español significa seguidor de Jesucristo. Y al seguir a Jesucristo tenemos que mostrar amor y compasión por todas las personas, no solo por los que son igual a nosotros, sino por todos, sin
emitir juicio. En vez de juicio, emitir amor, compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio con nuestra boca y con nuestros actos de servicio. Y en ese camino de servicio, el discípulo del Señor tiene que estar preparado para responder a todo el que demande la razón de nuestra fe. Lo que quiero decir es que imitar a Jesucristo es nuestra más grande responsabilidad. Es nuestro desafío más grande y tenemos que hacerlo bien. No solo por inspiración, por vocación, sino poniendo todas nuestras fuerzas y todas nuestras capacidades. Orar, estudiar, reflexionar. Esa dinámica nos convierte en cristianos fieles a la causa de Cristo. Ojalá que las personas que no conocen al Señor se encuentren con cristianos de verdad, que no les muestren sus glorias, que les muestren la gloria, el amor, el poder, la humildad de Jesucristo, quien siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para que ustedes y yo tengamos un lugar en la patria celestial. Hemos llegado al final de La Biblia Responde. Espero encontrarme con ustedes el próximo jueves. No olviden, envíenos sus preguntas, un mensaje de WhatsApp al teléfono que aparece en la pantalla y deseo para ustedes todas las bendiciones del Señor. Una buena tarde. Que Dios los bendiga.